En el programa de hoy nos vamos a acercar a uno de los momentos más importantes y dolorosos para España, para su historia naval, la Guerra de Cuba, el punto final al imperio, la pérdida de las últimas posesiones españolas en ultramar. Capitán de fragata Juan Escrigas. Buenos días, un placer estar aquí. Juan Escrigas es capitán de fragata del Estado Mayor de la Armada, es doctor en Historia y autor del Atlas Ilustrado de la Guerra de Cuba, editado por Susaeta. Juan, háblenos de este trabajo, de este libro que puede considerarse como un auténtico museo, ¿verdad?, de la Guerra de Cuba, por la riqueza de esas fotografías, ilustraciones, así como documentación gráfica. Sí, bueno, esto es quizás el compendio de muchos años de trabajo. El compendio de dos pasiones, primero la Armada, a la que pertenezco desde que nací, y ya nací dentro de la Armada, y después, pues, digamos, la pasión hacia el coleccionismo. Y todo ello me hizo, cada vez que conseguía una pieza de coleccionismo nueva, me hacía tirar de la historia para saber qué era lo que había pasado. Y ese tirar del coleccionismo y de la historia, pues me llevó a mi segunda profesión, que es la de historiador. Y en el libro lo único que intento un poco, pues volcar, pues son mis dos pasiones: la historia y la historia de España, la historia de nuestras Fuerzas Armadas, la historia de nuestra Armada, y pues mi segunda pasión, pues que es el coleccionismo de cosas variadas. Aquí tenemos dos ejemplares voluminosos, están llenos de esas fotografías, de esos objetos de esta época. Imaginamos que ha sido un trabajo tremendo, ¿no?, reunir todos esos objetos, documentación y sobre todo darle una coherencia a ese relato de lo que fue la Guerra de Cuba, de sus antecedentes, de cómo fue y de por qué se produjo. Sí, la verdad es que me costó más la parte ilustrativa del libro que la parte escrita, pues porque más o menos la historia pues la tenía muy hecha en la cabeza, pero intentar ilustrar todos los hechos de la Guerra de Cuba en el libro, y con la cantidad de documentación que yo tenía en mi colección y que pude conseguir gracias al señor, a la colección del señor Campesino, que es una auténtica maravilla. Yo tenía la parte cubierta de la Armada y él me dejó pues toda la parte del Ejército de Tierra. Intentar intercalar, digamos, todas esas fotografías, objetos dentro de la historia, y que la historia resultara coherente y que las fotografías y las ilustraciones fueran coherentes con la historia, pues nos llevó a un trabajo bastante ímprobo. Pero bueno, un trabajo que está hecho con cariño y que no cuesta nada porque es afición. Ayuda, ¿no? Aquí vemos en una de las páginas, vemos navajas, vemos cucharas de café, vemos platos conmemorativos. Ayuda a que el merchandising ya funcionara muy bien en esa época, ¿no? Por ejemplo, con el hundimiento del Maine se difundieron medallas, vendieron fotos, se erigieron monumentos. Hubo de todo. Yo he encontrado de casi todos los ámbitos, digamos, de la actividad diaria, cosas relacionadas con la Guerra de Cuba, y sobre todo en Estados Unidos. En España muchísimo menos. Hay de todo: cucharillas, navajas de afeitar, kit de costura, postales, sellos, trozos de barco, trozos de munición, pues banderas, uniformes, medallas. Empiezas a tirar del coleccionismo y es impresionante, y además en Estados Unidos pues es relativamente accesible, y entonces pues las nuevas tecnologías a todos los coleccionistas nos han abierto un mundo, un peligro, ¿verdad? Un mundo apasionante, porque claro, antes pues comprabas lo que había en España, lo que encontrabas en los anticuarios, en el rastro, ibas y venías, pero claro, ahora te sientas en la mesa y tienes el mundo a tus pies, y entonces abres, miras y dices, Dios mío, aquí hay de todo. Y claro, es maravilloso pues para ver cosas que realmente son parte de la historia de España y parte de la historia de la Armada, de las Fuerzas Armadas. He conseguido verdaderas maravillas para mí, claro, como coleccionista. Fotografías sobre hechos, digamos, poco conocidos, que me han permitido esas fotografías tirar de la historia y abrir líneas de investigación. Trozos de bandera, trozos del barco, relatos, cartas escritas por los mismos protagonistas, cartas escritas por marineros americanos, cartas escritas por marineros españoles, donde cuentan la vida real, la vida diaria, la vida cotidiana, y que a los historiadores, pues en mi caso a mí me enriquece muchísimo, pues bueno, porque el fin de todos estos estudios míos y todas estas colecciones al final son las personas. Son pues la historia social de la Armada, las personas que allí quedaron, las que se murieron, las que volvieron, la situación en que quedaron las familias, la situación en que quedó la Armada. Bueno, es otro tipo de ver la historia distinta a lo mejor,
pero para mí apasionante, pues porque ya dije desde un principio que la historia de mi familia es parte de esta historia. Vamos al meollo, Juan, a esa guerra en la que España perdió sus últimas posesiones en ultramar. En ocasiones parece que el conflicto eclosionó a corto, que fue una cosa de prácticamente de un día para otro, pero según usted y según se analiza en este atlas, fue bien diferente. Sí, fue bien diferente. Esto es la historia, digamos, de una estrategia de largo recorrido, una estrategia norteamericana de mucho tiempo detrás de ella. Los americanos ya desde su independencia y ya mucho más abiertamente, pues desde 1823 aproximadamente, ya dijeron que Cuba lo necesitaban como parte de su nación y que en un momento dado o la adquirirían o se anexionaría o tendrían una influencia económica sobre ella lo suficientemente grande pues como poder controlar. Es parte de, digamos, de un plan a largo plazo. De un plan a largo plazo y además de un plan que está inmerso en una época en que estamos hablando de imperialismo, 1898, que estamos hablando de darwinismo social, estamos hablando de cuestiones como que las naciones nacen, crecen y mueren, y aquellas naciones moribundas, a España, pues en un momento dado la podían considerar una nación moribunda, que no es capaz de mantener sus posesiones, sus colonias, pues se queda sin ellas. Entonces, tenemos que verla en el contexto de las cosas, en el contexto de finales del siglo XIX. Y antes de estallar el conflicto, varias crisis diplomáticas, una de ellas en el 73, en un momento en el que la Armada de Estados Unidos no era tan fuerte. En absoluto era lo que es ahora. Si hubiera estallado el conflicto entonces, ¿podría haber sido el final de forma diferente? Bueno, todas estas cuestiones de historia que hubiera podido pasar hipotética son complicadas. El hecho es que ellos tenían muy claro que si querían tener el control sobre Cuba, tenían que aprovechar una serie de cuestiones. La primera cuestión que tenían que aprovechar era una crisis interna de Cuba, una crisis interna dominada por el asunto. Tenían que tener claro que las potencias europeas no se iban a meter en esa crisis interna y tenían perfectamente claro que si no tenían marina no iban a poder controlar esa crisis. En la Guerra de los 10 años, que es precisamente el año 73, me imagino que hablarás del tema del Virginius. Bueno, pues en la Guerra de los 10 años, pues la Marina de los Estados Unidos no era ni con mucho lo que fue posteriormente la Marina de los Estados Unidos. Estamos hablando de que la Marina de los Estados Unidos empieza a renacer aproximadamente en la década de los 90, 80, empieza a dar un impulso hacia arriba. Y a partir de ahí ellos ya tienen perfectamente claro que tienen capacidad submarina de control pues de aquella zona. Y entonces es como una fruta madura. La dejan madurar y maduró. Vamos a ese arranque del conflicto porque parte de eso puntual del hundimiento del Maine, la búsqueda de la verdad sobre este hundimiento daría para varios programas. Cuéntenos cuál es su opinión como historiador de los hechos. Una maniobra norteamericana para justificar esa entrada en la guerra es lo que parece que gusta, ¿no?, a los amantes de la conspiración, pero ¿qué podemos contar de realidad de lo que ocurrió en el Maine? Desde luego el comienzo de la guerra fueron una sucesión de hechos uno detrás de otro que fueron inflamando la cuestión. No solo fue el Maine. Anteriormente, pues ya había habido, digamos, un tratamiento de la información importante por parte de los Estados Unidos y había, digamos, una corriente anti-española. Después hubo una serie de hechos. El primero fue, pues en principios de enero hubo ahí un intento de... Hubo ahí un rifirrafe entre oficiales del ejército con gente cubana sobre problemas que había habido con Baylor, donde los americanos intentaron destacar esto como que la autonomía que se acababa de demostrar pues no iba a triunfar. Después hubo un problema con el embajador español, Dupuy de Lom, con una carta que hubo por su parte a Canalejas, al que después fue presidente del gobierno, que había estado en los Estados Unidos, y en una carta, digamos, personal, pues él da unas opiniones sobre el presidente de los Estados Unidos que son recuperadas por la inteligencia cubana y sacadas a la luz, lo cual pues abre una profunda brecha entre España y España. Un mini Wikileaks, ¿no? Sí, una cosa así. Una cosa así. Y después pues claro, el incidente del Maine pues fue un asunto muy complicado, pues porque murieron 200 marinos americanos en un momento ya de tensión alta, y entonces pues esto precipitó
pues digamos lo que pasó después. Si usted me pregunta qué pasa allí, yo solo puedo hablar de hechos objetivos. Allí, por desgracia, hubo un accidente, se hundió un barco y se murieron 200 personas. Más allá de eso, entra ya en las teorías conspirativas que hasta que no haya verdaderamente datos, pues yo no abriría en absoluto. ¿Y los servicios de inteligencia qué papel jugaron? Porque como en todo conflicto se supone que jugaron un papel importante. ¿Conocía la Armada española que era inferior a la Armada estadounidense? Sí, lo conocía perfectamente, lo conocía la Armada española y lo conocían las autoridades españolas. De hecho, Canalejas hizo un viaje auspiciado por el presidente del gobierno, un viaje, digamos, empezó en París, siguió en Estados Unidos y acabó en Cuba, Estados Unidos y Canadá y acabó en Cuba, donde en ese viaje lo que intentaba era convencer a las autoridades, tanto americanas como a las autoridades, digamos, de la guerrilla y de la sublevación cubana, de que la autonomía que se iba a abrir a Cuba era posible. En ese viaje con Canalejas iban 2 personas, su cuñado, que hacía de secretario, y iba un capitán de fragata de la Armada, que era del mismo partido que Canalejas, y ese capitán de fragata de la Armada lo que constató en Nueva York y lo que constató en los Estados Unidos es que, por supuesto, la Marina de los Estados Unidos estaba lo suficientemente bien preparada como para poder enfrentarse a la Armada española. Además, los agregados navales en su día pues también establecieron muchos informes. Y, por supuesto, hubo movimientos de inteligencia importantísimos. Hubo movimientos de inteligencia por parte de los americanos, de destacar en Europa y en España gente que les pudiese dar inteligencia sobre nuestra Armada, y hubo movimientos de inteligencia por parte española, importantísimos también. Un hecho muy curioso, poco conocido, el que estaba de agregado naval en los Estados Unidos, don Ramón de Carranza, le sonará por el fútbol, por el estadio del Cádiz. Pues don Ramón de Carranza era teniente navío de primera, capitán de corbeta ahora, y digamos que con Dubosc, que estaba en la diplomacia española en Estados Unidos, era el que controlaba a los agentes de información españoles. Una vez comenzada la guerra, se trasladaron a Canadá, y en Canadá, pues por parte de los americanos, de la contrainteligencia americana, hubo evidencias de que desde allí se estaban haciendo cosas en Estados Unidos. Se lo presentaron a las autoridades canadienses y británicas, y en principio se tuvieron que retirar. El capitán de corbeta, teniente navío de primera Carranza, no se fue de Canadá, sino que continuó en Canadá con una misión secreta. La misión consistía en intentar fletar desde la costa pacífica de Canadá un crucero auxiliar de la Armada. Crucero auxiliar que tenía pabellón de la Armada, no era corso, era pabellón de la Armada, crucero auxiliar, tenía dotación de la Armada, él iba a ser el comandante, y lo que intentaban hacer desde ahí, la dotación la iba a tomar de aquellos marinos españoles, sobre todo de buques mercantes que habían sido marineros en su día, que estaban apresados en los Estados Unidos, y en vez de traerlos hacia España, los derivaban hacia Canadá y harían allí una dotación. La idea inicial era atacar el tráfico marítimo de Alaska, el tráfico que venía con pieles y con oro, para intentar divertir pues barcos americanos que tuviesen que dedicarse a intentar interceptar. Esto permitiría mayor movimiento a Cervera. Hacer un aclarado, ¿verdad? Hacer un aclarado a Cervera en el Atlántico y trasladar barcos al Pacífico. El hecho es que llegó a comprar el barco, el hecho cierto, y el hecho cierto es que ya tenía la dotación medio apalabrada. El problema es que gracias a Dios, llegó la paz, llegó el Tratado de Paz y se tuvo que venir a España. Pude localizar todo esto en el archivo del Palacio Real. Toda la historia contada por él, uno a uno, todos los telegramas que hizo, todos los movimientos que hizo para conseguir. Por eso le digo que, la inteligencia y la contrainteligencia funcionaron muy bien. Por supuesto, en Cuba la inteligencia y la contrainteligencia, tanto española como cubana, funcionaba ya desde hacía muchos años. Desde la Primera Guerra ya andaban en ello. Y pues es un tema apasionante que, de hecho, si Dios quiere, será un próximo libro. Anda, pues eso no lo sabías. Ya nos deja aquí la exclusiva. Yo, mientras lo contaba, estaba pensándolo. Digo, tendrá que ponerse a escribir esto. No, ya está medio escrito. Los servicios de inteligencia, tanto españoles, americanos como cubanos,
que tuvieron que ver con operaciones, solo con operaciones navales hablo, porque claro, después hay muchas más. Bueno, pues ya sabe dónde tiene un espacio para hablar del asunto. Ese libro, el que nos trae hoy es este Atlas ilustrado de la guerra de Cuba, editado por Susaeta, y vamos a hablar, Juan, si te parece, de esas batallas navales, ¿no? Porque hay algunas que fueron muy importantes. Todos conocemos el combate naval de Cavite, en ese caso el más vergonzante, ¿no? Para nuestra armada, pero aquí en este libro se detallan otros muchos de los que quiero que nos des alguna pincelada. Bueno, fueron muchas las acciones navales que hubo. Hubo acciones navales mayores, Cavite lo conoce todo el mundo. Después hubo acciones navales, digamos, menos conocidas, pero sí mucho más exitosas por parte de la Armada Española, con buques americanos, interacciones con buques americanos, y por supuesto hubo la batalla naval, el combate naval de Santiago de Cuba. Importantísimo por lo que significó para, digamos, precipitar toda la paz y precipitar todas las cuestiones que hubo después. Hubo un bloqueo real de la isla de Cuba, hubo muchos intentos por parte del Marina, de buques mercantes españoles de entrar en Cuba, hubo muchos apresamientos, bueno, da para escribir otro libro también. Da para escribir otro libro. Aquí los habéis presentado de una forma muy gráfica, ¿verdad? Muy gráfica, sí. Hemos intentado que fuese pues lo menos plomizo posible y que fuese por lo más gráfico y lo que entra hoy por los ojos, que son las ilustraciones. Lo que fue el combate naval de Santiago de Cuba, pues significó quizás el punto de inflexión que llevó a firmar la paz y el punto de inflexión que llevó a la pérdida de... A la capitulación. A la capitulación. No solo se perdió Cuba y Filipinas, sino que además esa derrota, ¿no?, de nuestra armada, sí, ponía en duda la capacidad española de mantener otras plazas, ¿no?, como Canarias, como Baleares, Ceuta, Melilla. No tengas la más mínima duda que, bueno, que en un momento dado hubo que parar la guerra. Hubo que cerrar la guerra, pues porque podían peligrar otras plazas, podían peligrar Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y por supuesto todas nuestras posesiones, Puerto Rico, todas las islas pues del Pacífico peligraban y bueno, pues hubo que aceptar la paz en los términos que los hubo que aceptar, pues para no tener que tener amputaciones mucho más traumáticas. Uh-huh. Y hecho este repaso mediante este atlas de la guerra de Cuba, yo quiero preguntarle qué figuras de nuestra historia pueden emerger como excepciones, como destellos de los que sentir orgullo a día de hoy. Yo le puedo decir, y esto se lo digo con el corazón en la mano, que las figuras son los que dejaron allí su vida, ni más ni menos. Aquellos que creyeron que defendían una idea, que era España, que defendían una nación y una forma de ver las cosas. Y que cumplieron su juramento, que fue pues derramar hasta la última gota de su sangre. Yo, como le dije al principio, lo que me importa de toda esta historia al final es la historia social, lo que queda detrás, lo que queda al final. Y al final quedan personas pues, que han perdido la vida, familias que se han quedado sin padres, sin hermanos, sin hijos. Y todos mis esfuerzos sobre estas cuestiones pues van dedicados a esto. De hecho, en estos 2 últimos años pues he intentado, pues en la escuadra de Cervera, después de perderse, todos los miembros de la escuadra de Cervera fueron hechos prisioneros, fueron llevados a los Estados Unidos, a 3 lugares diferentes. En Norfolk, en el Hospital Naval de Norfolk, fueron a parar los que estaban más enfermos. En Annápolis fueron a parar la mayoría de los oficiales y algunos marineros, y el resto fueron a parar a un campo de prisioneros en Maine. 3 de estos marineros que murieron en Norfolk todavía están ahí enterrados, y tuve la inmensa suerte, 2 marineros y un infante de marina, y tuve la inmensa suerte pues de poder entrar con mi barco. Yo he sido comandante de la fragata Blas de Lezo hasta hace 9 meses. Entré con mi barco en Norfolk y pudimos hacer un homenaje pues de estos 3 marineros, 2 marineros y un soldado que allí quedaron. Les puedo asegurar que fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Después de muchos estudios, después de poder haber localizado las tumbas de esta gente, pues darles un sencillo homenaje 100 y pico años después. Este homenaje también lo hemos hecho en San Juan de Puerto Rico. El Juan Sebastián Elcano este año pues ha hecho un homenaje a los que murieron. Parte de la escuadra de Cervera, un barco de la escuadra de Cervera acabó en San Juan de Puerto Rico, murieron
2 marineros y ahí están enterrados, pues, y pudimos hacer un homenaje de recuerdo a esos 2 marineros. Esos son, desde luego, las verdaderas, digamos, personas que podemos salvar de toda esta cuestión. Qué importante, Juan Escrigas, capitán de fragata. Muchísimas gracias, ha sido un placer.